otro que abrió hoy el ministro del Interior. Bueno, era más o menos evidente que podía ser un tema a partir de hoy porque es 26 de abril. Este 26 de abril teníamos que ir a votar. Hoy era un día para ir a los lugares de votación a manifestarnos por el apruebo, por el rechazo, por un determinado espacio constituyente si es que ganaba el apruebo. Bueno, pero el ministro del Interior entra a un campo un poco más amplio. Y hoy día en entrevista en La Tercera, por ejemplo, habla de que hace todo el sentido racionalizar el cronograma electoral. Esto entonces habla de abrir la discusión sin complejos, sin ideas previas, sin ideas preconcebidas, respecto de varias otras elecciones que tenemos, gobernadores provinciales, tenemos primarias, tenemos municipales, tenemos, bueno, este mismo plebiscito que se corrió para octubre. Entonces, a lo mejor, como no tenemos certezas de cómo va a avanzar el coronavirus, también es bien difícil hacerlas conjugarse con las certezas que sí están en el calendario electoral. Nos iremos a quedar a lo mejor cortos. A lo mejor tenemos que ir preparándonos de antemano para eso. Bueno, abrió naturalmente un debate que vamos a tener aquí en la mesa junto con otros debates, pero también nos llegaron opiniones desde afuera de nuestra mesa y los queremos compartir con ustedes. Pero la derecha, que en su mayoría se sumó a plebiscitar la idea de una nueva constitución y el mecanismo para su elaboración, no lo hizo por convicción. Y esta reticencia se hace evidente en medio de esta emergencia sanitaria en que con excusa en el coronavirus está empezando a poner en duda la realización del plebiscito. Editoriales y reportajes intencionados en medios de comunicación de derecha han comenzado con esta ofensiva. Luego está la intervención en el mismo sentido del exministro Andrés Chadwick en una charla supuestamente privada pero debidamente filtrada. Y eso culmina el día de hoy con el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, poniendo también en duda la realización del plebiscito. La emergencia sanitaria y sus impactos económicos y sociales no hacen sino confirmar el origen del estallido social y hacen más evidentes las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Tanto o más que en octubre del año pasado se hace necesaria una nueva constitución. Hay que evaluar cómo se desarrolla esta pandemia. Acá un proceso, cualquier elección, pero en particular un proceso constituyente para que tenga legitimidad tiene que tener a lo menos estas tres condiciones. 1, ser un proceso seguro. 2, ser un proceso informado, lo cual significa que se pueda hacer campaña, se puedan desplegar las distintas opciones. Y 3, ser un proceso participativo. Si estas condiciones no se dan, me parece que es absolutamente imprescindible evaluar la legitimidad que eventualmente tendría un proceso electoral en estas condiciones. Ya estamos sentados en nuestra mesa, el tema está planteado, no es el único tema naturalmente esta noche y presentamos a nuestros invitados, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Adriana, buenas noches, gracias por estar aquí. Fuad Chaín, presidente de la Democracia Cristiana. Fuad, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias, Ari. Hernán Larraín, presidente de Evópolis, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y Gonzalo Miller, cientista político, analista, abogado, muchas gracias. Hola, Matías. Bien, pues muchísimas gracias. El tema está planteado. Adriana Muñoz, ¿usted ve que hay intencionalidad en esta agenda? Por ejemplo, lo que dice Clarissa Hardy ahí. Sale Andrés Chadwick, dice una cosa privada, debidamente filtrada, dijo Clarissa. Está la entrevista del ministro Blumel que plantea un escenario, un itinerario electoral eventualmente a discutir. ¿Usted ve que desde este sector de la mesa están jugando con las cartas así abiertas o usted nota algo que lo cual habría que preguntarle a estos muchachos? Bueno, yo creo que es un debate muy anticipado, tal cual como el retorno seguro o la nueva normalidad. Creo que son debates muy anticipados. Nosotros, por ahí por mediados de marzo, nos pusimos de acuerdo 15 partidos políticos en la transversalidad, bueno, estaban presentes, más transversal que el 15 de noviembre, en postergar el plebiscito hasta octubre. Bueno, estamos a 6 meses de octubre y realmente nadie puede pensar que en este escenario de la pandemia o de la recesión económica se pueda suspender el plebiscito, se pueda suspender la decisión de una nueva constitución o, además de aquello, en un escenario donde se conversa sobre retorno seguro, poner en duda que dentro de esos retornos
no está el plebiscito. Yo creo que es un debate adelantado, no corresponde hoy día debatir sobre estos temas. Hoy día lo que nos debe abocar es la superación de la pandemia. ¿Hay alguna intencionalidad en aquellos que están planteando siquiera flexibilizarlo, ponerlo sobre la mesa, o una razonable duda de que si vamos a llegar en condiciones o no? O sea, siempre está el escenario de revisar. Estamos en una situación absoluta de impredecible cómo se comporta el virus. Pero quienes pregonan hoy día esta suspensión son sectores que no les gusta el plebiscito, que no quieren. Y yo veo que esta es una excusa, que coronavirus está sirviendo de excusa para replantear y hacer revivir varios temas. Entonces, yo creo que aquí hay un plan B que quizás se esconde detrás de esta posibilidad de suspenderlo porque no estarían las condiciones inimaginables de aquí a 6 meses. Eso es lo que yo creo que hay esa intencionalidad. Yo creo que el ministro Blumel fue bien claro. Dijo, aquí hay un calendario electoral vigente y que vamos a cumplir, y ese es el rol del gobierno. Carla Rubilar ratificó exactamente lo mismo posteriormente en una entrevista, y yo creo que me quedo con las palabras de la senadora. Hoy día lo fundamental, el foco es la emergencia sanitaria, son los efectos económicos y sociales que tiene, y por lo tanto entrar hoy día a esa discusión es absolutamente irrelevante. Si en el futuro, producto que la evidencia, la ciencia, los expertos nos indican que por criterios sanitarios hay que evaluar, se hará más adelante. Hoy creo que debemos estar súper concentrados. Escuchábamos al ministro de Educación, escuchábamos a 2 exministros de Economía. Lo que está pasando hoy día es muy complejo y por lo tanto no estar concentrado en lo importante. De hecho, yo creo que la ciudadanía, al ver lo que está ocurriendo y viéndonos discutir a nosotros respecto al plebiscito, nos dicen esta gente está completamente desconectada de la realidad. ¿Cuál es hoy día la prioridad? Salvar a las personas, que estemos unidos y colaboremos, gobierno y oposición, en sacar adelante esta emergencia sanitaria y sobre todo, y especialmente, pensar en aquellos que van a verse afectados por esta epidemia. Y eso significa familias, empleos, ingresos. Sí, fuerte. Mira, a mí me cuesta entender que el ministro del Interior haya colocado este tema en el debate justamente cuando la prioridad país es otra. Es cómo enfrentamos esta pandemia desde el punto de vista sanitario, también de las consecuencias económicas y sociales. Y sobre todo me parece bastante inconsistente porque el gobierno que anunció hace algunos días, ¿no es cierto?, esta nueva normalidad, después cambió por el retorno seguro, que no se explica muy bien. Nos dicen que en mayo quieren volver a clases, que hay que apurar el retorno a trabajar de los funcionarios públicos, que hay que abrir nuevamente los malls, pero que hay que empezar desde ya a revisar un plebiscito que se va a realizar en 6 meses más. Me parece a mí poco consistente la postura y el discurso del gobierno. Naturalmente, que lo que yo creo que cada una de estas cosas tiene que ir evaluándose en función del criterio sanitario, que se realicen con la máxima seguridad de la vida y la salud de las personas. Es indudable que no podemos estar un año en cuarentena ni con estas medidas de aislamiento social. Tenemos que efectivamente hacer un plan que sea viable, que sea seguro, que sea consistente. ¿Hay intencionalidad en la oposición, en el oficialismo? A mí me parece que lo que hace es instalar en el debate un elemento cuando en realidad lo que deberíamos estar focalizados... ¿Un elemento distractivo? Un elemento... Pero, ¿y lo hace deliberadamente? No sé si es deliberadamente o no. Lo que estoy diciendo es que efectivamente coloca un elemento distractivo, por algo el primer tema en el panel de hoy, la fecha del plebiscito. La verdad es que nosotros, que durante mucho tiempo hemos buscado un camino institucional para darnos una nueva constitución participativamente, somos los más interesados en que el plebiscito de entrada tenga la mayor participación, que se puedan difundir las motivaciones, las razones, los argumentos para poder votar a prueba, y por lo tanto somos los primeros que vamos a estar disponibles en su momento para poder revisar el tema de la fecha. Es que eso no. Pero creo que instalar este tema hoy día... Es que tiene que ver con que hoy es 26 de abril, supongo. Me parece inoportuno, por una parte, y por otro lado me parece inconsistente cuando justamente las señales del gobierno es más bien de ir adelantando la normalidad, pero cuando se refiere al plebiscito lo que pretende es patearlo. El diario La Tercera está aquí. Los que no quieren lo pueden ver online. Yo lo revisé toda la entrevista, página 12 hasta la 14. Nunca el ministro dice que hay que mover el plebiscito. No lo dice nunca en la entrevista. No lo dice nunca. Entonces, ¿por qué estamos debatiendo algo que a partir de parece que lo hubiera dicho el ministro cuando el ministro no lo dijo? Ahí está el diario, Fuad, ahí está el diario. Pero Adriana, lo consultó, por eso le digo, es que por eso le digo, como estamos hablando de la entrevista del ministro, aquí está la entrevista del ministro, si ustedes la leyeron, no sé si la alcanzaron a leer completa, pero no lo dice nunca, nunca habla de postergar el plebiscito. No dice que eso del calendario electoral. Y habla de la elección de gobernadores. Hay muchas que la elecciones. elección del gobernadores, en vez de ser en abril, sea en noviembre, conjunta con los CORE, cosa que a mí me hace sentido.
Pero no es esa, pero del plebiscito no ha hablado nunca. Entonces, eso a veces uno tiene que decir, a ver, vamos a instalar un debate sobre algo que alguien no dijo. Entonces, Gonzalo, esa es mi primera preocupación, o sea, porque si no estamos interpretando las palabras, yo me fui a buscar. No, pero el primer hito del calendario. Nosotros hemos sido consultados, no hemos puesto el tema. Además, el primer hito del calendario electoral es el plebiscito, y algo que además que ya venía instalado, como lo dijo Clarisa, a partir de lo que dijo a partir de lo que dice Clarisa, ¿no? Sí. Nadie ha dicho que el ministro ha señalado eso. No, por eso, Pero la presidenta de la UDI se habla de Vamos plebiscito. despejando un tema. El ministro del Interior, por eso porque ya empezamos a ver conclusiones y análisis de intencionalidad, subjetividad, de quiénes. Y resulta que el ministro no lo ha dicho. Se instaló el debate, Pero esto Ahí no se está. instaló del aire, lo instaló Andrés Chadwick. Bueno, ¿ya? está bien. Lo instaló, Pero ¿no es que digo, cierto? y la UDI, y hoy día yo, se refuerza Juan, con la respuesta del ministro. Acabo de escuchar a ti y dijiste exactamente lo mismo que dijo Andrés Chadwick. Si las condiciones sanitarias no están para octubre, los que queremos que haya plebiscito tenemos que buscar las condiciones para que se haga. Si no es en octubre, tenemos que hablar. Dijo exactamente lo que dijiste hay una tú. gran Pero ¿cuál es el diferencia. sentido de instalar Que aquí ese nosotros tema nos hoy dicen día? Consultado, Eso nosotros es- no hemos instalado Está este bien. tema. A mí me parece que este no es tema hoy día. Y cuando, si tú hubieras visto la transmisión, al ministro Chadwick se le pregunta, al exministro, perdón, Chadwick, se le pregunta sobre este tema como se te preguntó a ti. Oiga, ¿y usted cree que en octubre va a haber condiciones para haber un plebiscito? Y hace el mismo matiz que haces tú. No lo haces tú, no lo hace solo Chadwick. Viene en la encuesta cada vez una pregunta, lo hace el 50% de los chilenos que dice, primero, superar la crisis, las condiciones sanitarias. Pero Si superada Gonzalo, la crisis, ¿no te parece, no hay ni un problema. ¿no te parece un contrasentido puesto que el el punto. gobierno Y esté... en eso estamos de acuerdo, ¿no? Efectivamente, que estemos en este debate cuando efectivamente el gobierno ha planteado el tema del retorno a clases para mayo, que se apure el regreso de los funcionarios públicos, y simultáneamente el propio ministro dice que a partir de la crisis de la pandemia, entonces hay que racionalizar, discutir el calendario electoral. Un calendario electoral que ya fue modificado producto del coronavirus y lo hicimos en un acuerdo de todos los partidos con representación Bueno, si parlamentaria. estamos de acuerdo que la polémica es falsa, innecesaria, entonces tú avancemos perdes. a las cuestiones que importan. Que se instaló el tema, se instaló. Sí, Claro, se alguien lo instaló. Pero da la impresión de que en el fondo estamos de acuerdo en el criterio. Por lo visto había estamos de- espacio, por lo pero, tanto había Matías, espacio. pero Lo que pasa es que yo algunos sé- ven en la UDI directamente que la UDI quiere aprovechar, y quiero que ver si te pones el sallo, de que algunos de la UDI quisieran aprovechar esta circunstancia eventualmente para discutir la idoneidad de que se haga un plebiscito. Mira, ¿Tú primera lo cosa, descartas primera totalmente? cosa, en el primer acuerdo estuvo la UDI y estuvo abierta a hacerlo y se tomó ese camino y se fijaron que los chilenos iban a decidir si había o no había nueva constitución. Desde el primer momento la UDI ha sido parte de ese acuerdo institucional. Nada de Cuando eso hubo que cambió. mover la fecha, se hizo de común acuerdo. De nuevo, la UDI se volvió a sentar a la mesa, estuvo ahí y estaba trabajando para su opción, una opción que tomó por el rechazo, en el caso del plebiscito. Sea en octubre, sea en otra fecha, esa es otra discusión. Entonces Lo que sí- cancelamos el tema, ¿para qué perdemos Entonces, el tiempo? nada ha cambiado. yo creo que, ¿Para yo qué creo que perdemos más el que tiempo? cancelar el tema, es muy bueno que estemos de acuerdo en que primero tenemos una crisis sanitaria y que no hay nadie en esta mesa que crea que si esa crisis sanitaria se extiende, nosotros podemos ser indiferentes a eso. Tenemos que tomar decisiones. Pero eso A es propósito de otro las tema. decisiones, Debe ser para todos. Adriana Muñoz, a propósito de las No solo para decisiones, y plebiscito. nos cambiamos de tema, un tema que también está muy, muy en boga, que es la normalidad, la nueva normalidad o el regreso seguro, y partamos por los empleados públicos. ¿Esto es un retorno gradual? ¿Un retorno para que los propios, por ejemplo, jefes de división, en el caso del sector público, puedan ir planificando el regreso para ir preparando los motores para cuando sea sanitariamente adecuado volver a trabajar? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo un discurso confuso de parte del gobierno, porque un domingo atrás, hace una semana atrás, el presidente anunció esta nueva normalidad. El viernes pasado, va a decir antes de ayer, anunció 5 días el retorno seguro, 5 días después. Entonces aquí hay un giro en la estrategia de cómo el gobierno está abordando la pandemia en una semana. Entonces, entre normalidad, nueva normalidad, retorno seguro, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la Entonces, diferencia al que usted parecer, entre esos dos conceptos? yo creo que al parecer por el rechazo que ha habido, la resistencia, las dudas desde la comunidad científica, desde la oposición, desde el propio oficialismo, que dijeron que ese anuncio de nueva normalidad era un error, lo leí de los presidentes de todos los partidos de gobierno. Yo creo que a raíz de eso retrocedió el gobierno y le incluyó una dimensión de proceso,
Decir, mire, no, lo que pasa es que va a haber normalidad segura, pero con ese retorno seguro estamos preparando las condiciones para. Así entiendo yo el enredo. Y en ese sentido, entonces, es que, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje a los funcionarios públicos? Hoy día José Pérez decía que desde el IPS se está dando la orden del jefe de servicio que tienen que retornar todos el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la gradualidad? ¿Cuál es la conversación? Yo creo que aquí lo que falta es un procedimiento mucho más, yo diría, inclusivo, más de trabajo colectivo del gobierno con los actores sociales. Porque de verdad estos mandos, esta verticalidad de las instrucciones, del discurso, a mí me da la impresión que está provocando una situación de absoluta desconcierto en toda la sociedad chilena. A ver, la verdad es que estamos viviendo una pandemia global para la cual no estábamos preparados. Chile está enfrentando una crisis sanitaria en términos generales, y esto lo dicen los números, hasta ahora vamos relativamente bien. Estamos reaccionando como país, la sociedad, el gobierno y las autoridades, hasta ahora aplanando la curva. Es una buena noticia y hay que ser muy prudente respecto de lo que viene. Hemos tomado una serie de medidas económicas. El gobierno, creo yo, ha ido mejorando no solo el diagnóstico, sino también el lenguaje para poder ir juntos con la sociedad, buscando la forma de ir recuperando una cierta normalidad. Y yo creo que es aceptado el giro hacia hablar de un retorno seguro, de distintas actividades, en forma gradual, en forma progresiva. Está ocurriendo en distintas partes del mundo. Esto va a ser un aprendizaje dinámico. Y yo lo que veo confuso aquí es a la oposición. Aquellos que no están dando el ancho. Aquellos que se ganan la portada del The Clinic, digamos, porque sus propuestas le hacen merecer, digamos, una página en blanco. Y esta semana lo hemos visto, digamos, no estar a la altura de las circunstancias. Entonces, ojalá pudieran hacer propuestas de cómo mejorar la gestión sanitaria, que es muy compleja. Ojalá fueran parte de la solución, de la colaboración. Yo creo que eso es lo que esperan los chilenos de ustedes. El gobierno, en términos generales, está llevando adelante bien esto. Falta mucho. Pueden haber rebrotes. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser muy responsables y pedirle a la oposición que en vez de hacer, digamos, videoconferencias con el presidente de Argentina, se concentre más bien en lo que está pasando en Chile y sea parte de quienes están buscando soluciones. De verdad, yo creo que eso es lo que les piden todos los chilenos. Hay que tirar la pelota para la oposición es re fácil. El presidente Lagos dijo que la oposición, no lo dijo alguien de la derecha, lo dijo el presidente Lagos, que la oposición... No comparto para nada lo que dijo el presidente. Pero mira, no ha dado el ancho. Matías, mira, yo creo que es bien complejo cuando se dice, mira, aquí hay que actuar con unidad y simultáneamente se descalifica al que está al frente. Eso indudablemente que demuestra una inconsistencia absoluta. Yo creo que los que estamos acá, y no me cabe duda que en el resto de la oposición también, queremos que al gobierno le vaya bien. Queremos que sea exitoso en esto. Si al gobierno le va bien es porque hay menos chilenos que van a morir, hay menos personas que van a sufrir. Vamos a tener menos problemas sociales, económicos, que van a ser ya muy brutales, muy complejos. Pero para eso no solo se tiene que pedir unidad, se tiene que construir unidad, se tiene que invitar al otro y no excluir. Nosotros nunca hemos sido convocados. Yo no sé si, Adriana, jamás hemos sido convocados por el presidente de la República o por el gobierno. La caricatura a la hoja en blanco, yo te envié a ti un documento de 9 páginas con distintas propuestas económicas y sociales. Hemos presentado un conjunto de proyectos de ley. Sí, hemos podido entregársela a algunos ministros, al ministro Briones, al ministro Blumel, pero jamás hemos sido convocados para poder llegar a un acuerdo de cómo enfrentamos esta crisis, de poder entender bien la estrategia y poder aportar también. Si el gobierno cree que la unidad es que la oposición tiene que sentarse en la tribuna a aplaudir y no estar jugando el partido con ellos para ver cómo le ganamos a la pandemia, creo que se equivoca en su concepto de unidad. Nosotros estamos disponibles, pero también estamos disponibles para construir un pacto para lo que viene post-COVID-19, cómo levantamos nuestro país, cómo nos hacemos cargo de estas desigualdades que aparecieron con mucha fuerza cuando se puso el dedo en la llaga el 18 de octubre, que no han desaparecido, que hoy día se ponen en evidencia, de la cual también tenemos que hacernos cargo. Y solo un punto. Sí. Respecto al tema de la nueva normalidad, yo creo que nosotros no podemos desaprovechar una oportunidad. Yo no soy quien para decir cuándo es el mejor momento para que vuelvan a clase o para que retornen los funcionarios públicos, que de paso han demostrado un tremendo compromiso. Si quienes están atendiendo a los enfermos en los hospitales son funcionarios públicos también. Si uno plantea que hay que fortalecer turnos éticos para que además le lleguen los beneficios sociales y lo hacen participativamente, estoy seguro que van a estar. Pero tenemos una gran ventaja. Podemos ver el futuro.
porque el estar 3 semanas o un mes de rezago en la evolución de la pandemia respecto a Europa ha sido una gran ventaja para que el ensayo y error lo hagan ellos y no nosotros, para aprender de sus aciertos y también aprender de sus errores. Entonces a mí me parece que estratégicamente apurarnos nosotros hoy día a tomar medidas que recién ahora se están tomando en Europa es un tremendo error. ¿Por qué no esperamos ver cómo evolucionan esas medidas de flexibilización del aislamiento social? Y aprendiendo de los aciertos y los errores de Europa, nosotros nos vamos atrasito, a la retaguardia, para poder ir tomando medidas acertadas. Creo que eso nos permitió tener mejores resultados que otros países. No desaprovechemos esa ventaja. Creo que es un error estratégico apurarse demasiado, apresurarse ansiosamente. Yo quiero tener un punto, Fuad, y quiero recogerlo, me parece interesante, porque y así entiendo también la parte de las palabras de Hernández. Había una oposición que no ha estado a la altura. Había otra que sí. O sea, de hecho, uno mira objetivamente, los últimos 2 meses, marcados por el coronavirus, se han aprobado legislación muy importante en el país. Yo traigo aquí lo que no hemos demorado. Esos proyectos han salido en acuerdo. Así es. Han salido en acuerdo. Y en eso la democracia cristiana, ¿no es cierto?, parte del PPD y algunos más, no muchos más tampoco, no todos han sido de manera unánime, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero yo creo que la frase del presidente Lagos y la frase de Hernán también pone un punto. ¿Ah? No es para que se la pongan aquellos que han estado en la colaboración y que han entendido la gravedad de la crisis. Pero había un sector de la oposición. El enojo de alguna oposición con el presidente Lagos es que generalizó. Escuché a Felipe Arbó decir otro día. Nunca es bueno generalizar. Que el presidente Lagos generalizó y eso es injusto. Oposiciones, ¿no es cierto? La oposición que hace Zoom y videoconferencia y le pide consejo a Alberto Fernández no es la misma que está aprobando los proyectos y que está apoyando lo que se está haciendo en Chile. No son las mismas oposiciones y hay que hacer la diferencia, ¿cierto? Ahí hay un matiz importante. Justicia, ¿no? ¿Había una colaboración? Sí. Yo creo que había una parte de la oposición que entendió de que esto o lo enfrentábamos juntos o no teníamos cómo enfrentarlo. De hecho, gran parte de los paquetes económicos, los paquetes sociales, de las medidas que se han tomado, no se hubieran podido tomar sin la oposición, al menos de una parte de la oposición. Eso fue así. El propio presidente se ha hecho cargo de eso agradeciéndolo. Pero, ¿Ha sido mezquino el presidente, aquí viene un punto. Ha sido difícil la relación con el presidente. ¿La suya como presidente del Senado? No, como institución, parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento están todos. Están aquellos que están jugados por la medida y están por los otros que la están parando, los que la están aportillando permanentemente, los que le están buscando la quinta pata al gato permanentemente a todas las medidas, que se oponen a todo. Entonces, están ahí todos y gran parte del problema del Congreso es que tiene que hacer una imagen común de posiciones muy distintas a veces. Pero lo que quería seguir y tirar un poco el hilo, porque yo creo que tiene sentido para mirar lo que viene. Porque es verdad, crisis sanitaria ha logrado esto, que aprobáramos proyectos importantes con una velocidad que, de la verdad, nada de lo que había pasado los 2 años anteriores decía que íbamos a ser capaces de hacerlo. Y hay que anotarle un poroto ahí a nuestra institucionalidad democrática, tiene que ver con eso. Hubo una parte de la oposición capaz de asumir su condición y su responsabilidad frente al país. Y se han ido aprobando esos proyectos. Pero falta. Y por eso FUAT nos pone la mirada para adelante, ¿cierto? Dice, aquí tenemos que tener una hoja de ruta porque no estamos enfrentando una crisis que va a durar 3 meses. Estamos enfrentando una crisis que puede durar un par de años, en sus condiciones completas, porque es sanitaria, social, económica. Y resulta que no tener esa mirada también hacia adelante, y yo creo que me parece un punto interesante esto de este espíritu de querer conversar con el presidente. De querer decirle que sabe que nosotros tenemos proyectos, queremos conversar, queremos tener la mirada larga. ¿Les parece bien a ustedes dos que el presidente no haya convocado a los partidos de oposición a hacer la estrategia, diseñar la estrategia para la pandemia, para el regreso a la actividad económica? En lo que tiene que ver con lo sanitario, creo yo, estuvo bien que se formara una autoridad fuerte. Yo creo que también la oposición eso ayudó a que se constituyera esa autoridad fuerte, porque ahí había que tomar decisiones rápidas y yo en eso hay una mesa social y una mesa técnica que le dan legitimidad social también y oxígeno a esas decisiones. Y como lo decía bien Hernán, han probado que han andado bien esas decisiones. Hasta aquí han andado bien. Sí, eso es lo que a veces cuesta decirlo, porque parece que porque uno lo reconociera. A distintos territorios, sí, porque los promedios andamos bien, pero si uno mira los territorios focalizadamente. Esto es muy complejo. Pero cuando miramos para adelante, yo creo que eso es una invitación que es interesante. Yo creo que para el gobierno es una muy buena señal que haya al menos un sector de la oposición dispuesto a sentarse a conversar. Yo dejaría de hablar de sector de la oposición. Traje al menos... ¿Hay una oposición? Dentro de la oposición tenemos distintas oposiciones. ¿Qué oposiciones distintas actitudes? Nuestra tarea de cara al país es lograr la unidad
de propósito de la oposición, ¿no? O sea, eso es nuestra tarea y es por eso que perdimos la conducción de la testera de la Cámara de Diputados, es un problema. Pero en esta pandemia, en esta crisis, hemos actuado lo más colaborativo posible con el gobierno. Tampoco nos vamos a amordazar en nuestra visión y en nuestra propuesta de país. O sea, ustedes han sido oposición y por favor acuérdense cómo han sido en momentos difíciles del país contra gobiernos anteriores, de la ex nueva mayoría o concertación. Entonces, la oposición es oposición, pero en esta pandemia hemos guardado una unidad de propósitos con el gobierno. Yo me he entrevistado 2 veces con el presidente, hemos puesto a disposición todo nuestro trabajo en el Senado. Fíjate que de 8 proyectos relacionados con el COVID-19 que han ingresado de mediados de marzo hasta ahora, lo hemos despachado los 8. Pero yo te voy a dar los más emblemáticos. Bono COVID se demoró 6 días en salir, unánime. Protección al empleo, 6 días, unánime, salvo una discrepancia que ha habido y que la mantenemos ahí Senado-Cámara. Y FOGAPE, 3 días. Entonces, aquí, ¿cuál es la oposición obstruccionista que se nos está instalando en el país? Senado, no, Senado-Cámara. Sí. Senado-Cámara. 3 días. Senado-Cámara, 3 días. FOGAPE. Los tiempos son ¿Dónde está entonces? Cámara. Entonces, lo que yo quiero señalar es que no podemos enmudecernos. Tenemos una visión de país incluso en la pandemia. ¿Dónde está la obstrucción? La obstrucción. Yo diría que los problemas de la oposición son nuestros, que tenemos que buscar cómo unimos, cómo articulamos dentro de las distintas oposiciones que hay. Ese es un problema nuestro, que yo creo que también hay un debate bastante de repente tensionado en los partidos de oficialistas. Pero eso es nuestro tema. Como nos hemos comportado frente al país, yo de verdad quiero dejar aquí establecido que nosotros no hemos obstruido para nada la agenda legislativa, no hemos obstruido para nada la búsqueda de colaboración permanente con el gobierno. Y eso yo creo que es instalar una barricada dañina justamente para lo que ustedes han planteado, cómo nos recomponemos posterior a la superación de la pandemia. ¿Dónde está la obstrucción? Hemos visto distintas reacciones de las oposiciones en el mundo. Y yo creo que esto es interesante observar porque, digamos, no estamos aislados en este fenómeno. Se ha comentado, por ejemplo, mucho el caso de Portugal, donde gobierna la centroizquierda y la centroderecha se puso a disposición del país. Y yo creo que eso es una forma de entender la naturaleza de la crisis que vivimos y el tipo de colaboración que se exige. Quien dijo que no daban el ancho fue el expresidente Lagos, no fuimos nosotros. Quien dijo que había parte de la oposición que quería el fracaso del gobierno fue el senador Felipe Arboe. Ayer venía el exministro Vidal también haciendo una autocrítica. Ha venido desde ustedes, ¿cierto? Ustedes se dividieron frente a la elección de la Cámara y por tanto creo que digamos, ese análisis les corresponde a ustedes. Ahora, hoy día el ministro Blumel abre una puerta que yo es el mensaje más importante de la entrevista. Dice, tenemos que construir una hoja de ruta para lo que viene. Lo que viene es muy duro. Sabemos la dimensión sanitaria, pero la dimensión económico y social va a ser brutal. Esta recesión global va a afectar a las familias y por lo tanto vamos a tener que generar muchos acuerdos más hacia adelante. Y por lo tanto hay una disposición, y es expreso, eso sí está expreso en la entrevista del ministro Blumel. Hay proyectos sobre la mesa. Y yo espero además que esta crisis, que es muy profunda en el sentido de que después del COVID-19 el mundo va a cambiar y va a analizar muchas cosas de cómo vivimos, el rol del Estado, la educación, el mercado laboral. Aquí va a haber que hacerse preguntas bien de fondo. Y creo que, en ese sentido, si es que el ministro Blumel abre la puerta, también lo ha hecho el ministro Briones, hacerse preguntas complejas, este es el momento de hacerlo. Por supuesto, hay proyectos cortos. El ingreso de emergencia, familiar de emergencia, es ahora. Esta semana va a ingresar el tema de los independientes, que es fundamental. Pero hay otras preguntas. Vamos a aprovechar esta crisis para poder, por ejemplo, cambiar radicalmente el Estado. Lo que está haciendo el ministro Briones creo que es muy potente respecto de mejorar el gasto público y repensar el presupuesto 2021, la idea del presupuesto base cero. Entonces, hay cosas también arriba de la mesa que son ambiciosas y que yo creo que la ciudadanía espera de nosotros en estas circunstancias que hagamos grandes acuerdos. Ese es el espíritu que tenemos para el futuro. Antes de hacerte cargo de eso, también los quiero invitar a entrar en el tema de la reapertura directamente. ¿Cómo es o cómo debería afrontarse la reapertura de los comercios, el regreso a los colegios en algún momento y de alguna manera, la apertura de los malls, por ejemplo, que son tan sentidos porque generan muchísimo empleo, justamente por la crisis económica y social que se viene, ¿no? Yo creo que naturalmente que nadie puede pretender que estemos
eternamente durante mucho tiempo, ningún país, ninguna economía lo resiste en las circunstancias en que estamos, pero aquí recojo la reflexión de Angela Merkel, ¿no es cierto? Que nadie puede decir que es una populista, ni mucho menos, ha mostrado un liderazgo serio, contundente, de manera permanente y ha tenido un éxito también. Y dice, si nosotros apresuramos estas medidas, corremos el riesgo de perder todos los logros que hemos alcanzado producto del sacrificio de este tiempo, ¿cierto? Ha sido muy doloroso, sobre todo en países como el nuestro. Incluso la cuarentena es un privilegio de unos pocos. Hay muchas personas que no pueden hacer cuarentena, no porque no quieran, porque no sobreviven a la cuarentena. Eso es lo dramático del país que vivimos. Y por eso es que en una circunstancia tan extraordinaria tenemos que hacer un esfuerzo tremendamente contundente para poder darle alivio a esas personas. Que no es el bono COVID, sino que a mí me parece que se acerca más a esta propuesta de ingreso que nosotros también se lo hicimos al gobierno y distintos sectores de ingreso familiar de emergencia. Pero claramente se queda corto con $900.000, ¿no es cierto? Evidentemente que no tiene ni la masividad ni el impacto necesario. Nosotros hemos dicho al menos 3-4 meses para 10 millones de personas que ojalá les garanticemos estar por sobre la línea de la pobreza y que tengan que estar entre las transferencias directas más su ingreso autónomo sobre la línea de la pobreza. Y creo que hoy día podemos hacer eso porque además son gastos transitorios, por lo tanto no tienen efecto, digamos, en el balance, digamos, estructural a largo plazo. Y para eso hay capacidad de endeudamiento. Hagamos un esfuerzo para que realmente podamos decirle a todos los chilenos que van a poder enfrentar lo que viene. Estamos entrando a los meses de invierno, estamos entrando a los meses con las enfermedades respiratorias de invierno, con crisis también de contaminación en muchas de las comunas que hoy día muestran las más altas tasas de contagio y por lo tanto creo yo que apurar estas medidas es un error. ¿Y podemos perder los buenos números? ¿Siente que este gobierno está apurándola de manera imprudente? Yo los veo ansiosos. Yo por eso que hemos dicho, esperemos cómo evoluciona esto en Europa, a pesar de que en Europa están en un ciclo climático también distinto y por lo tanto aquí puede ser mucho más complejo. Y respecto al rol de la oposición, mire, yo además soy presidente de un partido que antes del COVID-19 permanentemente ha tenido una actitud de tratar de hacer una oposición propositiva, crítica, pero siempre constructiva, no obstruccionista. Pero no nos pidan obsecuencia. No nos pidan que cuando todo el mundo plantea que es necesario tener más transparencia a los datos, no pidamos más transparencia a los datos. No nos pidan que apoyemos una estrategia que no conocemos. No nos pidan que no fortalezcamos propuestas del gobierno y que no pidamos que se nos escuche como el tema de ingreso familiar de emergencia para que realmente sea una respuesta. El problema es que la gente siente que muchos de los anuncios no le llegan, que no le están llegando a su bolsillo. Yo prefiero en esto que tengamos pocas barreras de entrada y que se puedan colar algunos que no necesitan ayuda y no que por poner muchas barreras y tratar de focalizar muy bien, terminemos dejando fuera a personas que sí lo necesitan. En estos momentos estamos en una situación excepcional, necesitamos tener medidas excepcionales y que lleguemos con rapidez, con masividad, a todos y cada uno de los chilenos que hoy día requieren un apoyo de un Estado más solidario. ¿Gonzalo, ves ansiedad en las autoridades de gobierno por volver? No, yo no creo que haya ansiedad, lo que hay es realismo. Lo ha planteado Fuat, aquí nadie pretende que... no es sostenible la lógica de la cuarentena total por un periodo muy largo, ¿cierto? No es sostenible en ninguna parte. De hecho, que los países que la tomaron muy rápidamente, hoy van retrocediendo, van teniendo que reabrirse porque no se sostiene, no hay capacidad para eso. Lo que sí, yo creo que, y estoy de acuerdo, Fuad, en que el ingreso familiar de emergencia es una herramienta muy importante para transmitir y que tiene que llegar a los chilenos, tiene que llegar rápido. Porque aquí, al mismo tiempo que está la pandemia y nuestra preocupación y la preocupación sanitaria ha sido prioridad, creo yo, número uno, está bien, pero uno ya tiene que empezar a mirar de que también la evolución de esto, porque está bien, Europa es verdad, hemos tenido la oportunidad de aprender de sus errores dramáticos en algunos casos, pero la diferencia son 2 o 3 semanas, no son 2 o 3 meses, son 2 o 3 semanas la diferencia. Entre que ellos tuvieron su primer muerto, nosotros, entre que ellos tuvieron su primer infectado. De diciembre está semanas. La pandemia en Europa. Por eso, de 2 o 3 semanas es la diferencia con la que estamos enfrentando. No es tanta la diferencia. Entonces, yo creo que conversar sobre, aquí la conversación real, creo yo, interesante, por ejemplo, para los papás que tienen hijos en edad escolar, no es si van a volver o no van a volver, sino que lo que debiera estar en el debate, cuáles son las condiciones para volver. ¿Qué es lo que yo debo exigirle al colegio de mi hijo para que yo sepa exactamente que va a volver a clase de una manera segura?
y ojalá la menos especulativa posible. O sea, que me digan, ¿en qué me tengo que fijar yo? ¿Cuáles son las 5 reglas que tiene que cumplir el colegio que va a mi hijo? ¿Cuáles son las 5 reglas? Cosa que yo los pueda ver y decir, tienen alcohol gel disponible en todos lados, hay mascarillas para todos, tienen distancia suficiente, están coordinados. Eso es lo que dijo el ministro que se está preparando. Por eso digo, en la medida que exista ese protocolo, antes de eso, nada. Si lo que es para focalizar, si yo le digo solamente para focalizar el debate donde corresponde, porque si no, todos sabemos que tienen que volver a clase, todos sabemos que tenemos que volver a trabajar. Debatamos entonces cuáles son las condiciones exigibles. ¿Los funcionarios públicos tienen que volver a trabajar? Sí, tienen que volver a trabajar. Y la posibilidad de ponerlo en marcha. Yo estuve en la básica en un colegio fiscal donde 2 alumnos por pupitre, salas de 45 alumnos, ¿no es cierto? La verdad es que por mucho protocolo que esté, imposible poner... Pero eso nadie está proponiendo volver así. Pero ¿quién establece las condiciones para volver a la normalidad? ¿El mercado o la comunidad científica? Hasta ahora la autoridad sanitaria. La comunidad científica es la que tiene que establecer. Porque hoy día hay dudas. Si el gobierno cambia en una semana la estrategia de manejo de la crisis, pasa de uno, pasa para otro. Hay confusión. Pues menos de una semana, 5 días. Menos de 5 días, hay confusión. Pero perdóname, déjame decirte que hay confusión y el sentido común de las chilenas y los chilenos es el miedo. Es el temor a contagiarse, a enfermarse y a morir. Eso es lo que está central hoy día en el país. Pero no hay que alimentar el miedo. No es que no hay que alimentarlo, es que hay que ser claro. Y por eso quiero decir un punto. Y además, ¿a quién quiere hablar de la comunidad científica? ¿Por qué no hay que alimentar ese miedo? Primero, ¿la comunidad científica o la autoridad sanitaria? Primero porque no ha habido ningún cambio, como dicen las medidas del gobierno, no hay ninguna medida que haya anticipado nada. Lo que se ha dicho, hay que volver. Teníamos que volver mañana a nuestros hijos al colegio. Tú me aconsejas, Gonzalo, mañana era la vuelta. Importante. De alguna manera, desde el ministro de Educación, desde su primera frase, por eso digo que el espíritu para tomar esto tiene que ser, ¿alguien cree que van a dejar volver a los niños al colegio sin las condiciones sanitarias? Pero sí, ese mañana... es el punto. Porque el ministro del primer minuto dijo, lo que va a mandar el regreso son las condiciones sanitarias. Si no fue el 27, no va a ser mañana. Entonces, ¿cuándo va a ser? Ni siquiera se sabe que sea mayo, según dijo aquí. Entonces Adriana, dice, ni siquiera puede ser en mayo. Dice, pues, las condiciones sanitarias van primero. Ha rectificado. Ha rectificado porque ha habido duda, ha habido resistencia, hay poca confianza. Adriana, ¿le parece bien el ministro de Educación dijo hace 2 semanas atrás que volvíamos mañana a clase todos los alumnos, así de sopetón. Se dijo que una instrucción que todos los funcionarios públicos debían volver a trabajo presencial. Después se retrocedió. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Tiene que haber un discurso claro, un discurso preciso, con sustento de cuáles son las razones científicas. Porque aquí está hablando la comunidad científica, así que no es solamente médico, no están hablando solamente de medidas sanitarias. ¿Por qué se toma una medida u otra? Porque hay a la base indicadores de comportamiento de un virus que nadie ¿Le da conoce. confianza a usted el liderazgo del ministro Mañalich en cuanto a autoridad sanitaria máxima hoy día en Chile? Yo creo que el ministro Mañalich ¿Lo ha hecho bien? Ha logrado un avance. Yo creo que la contención de la pandemia como tenemos en Chile hoy día es reconocible. Y si se compara con otros países, por cierto, que si tenemos 187 fallecidos, 13.000 o 14.000 contagiados, si nos comparamos con Ecuador, pero eso está bien. Ahora, este giro es el que da temor. Ese giro es el que da temor porque primero una precisión. desde la incertidumbre. Los que son responsables son las autoridades. Y las autoridades deben, obviamente, tomar sus decisiones basadas en evidencia, asesorarse por expertos. Hoy día hay mesas de expertos que están trabajando con el Ministerio de Salud. Pero los expertos dicen que no lo escuchan. El ministro del Interior armó la mesa COVID, donde están los alcaldes, los rectores, la presidenta del Colegio Médico. Se abre el debate para poder tomar decisiones con muchos actores sociales. Esa ha sido la voluntad del gobierno. Pero muy restrictivo. Por favor, y esto es difícil. Quien tenga la solución está contando un cuento. Y el gobierno lo que ha ido haciendo es tomando decisiones sobre la marcha. Por supuesto que se han cometido errores y les quiero decir algo, es muy probable que vuelva a ocurrir. Estamos frente a un hecho bastante inédito. Y por lo tanto vamos a tener que ir tomando decisiones con mucha prudencia y por eso yo valoro que el gobierno haya movido a hablar de plan retorno seguro, haya establecido que van a haber protocolos, haya hecho distinciones respecto de los funcionarios públicos, respecto de los estudiantes, sean estos escolares, media, universitaria, haya hecho distinción respecto del sector privado. Entonces, aquí ojalá se entiende que esto es un desafío también de la sociedad, de que todos tienen que colaborar.
para poder tener evidencia, para poder tener buenas experiencias, y lo que va a implicar un retorno seguro es que todos tenemos que colaborar en esos procesos y en esos procedimientos y construir confianza pública. Vamos a hacer Eso es una... lo que más falta. Adriana Fuad, Por supuesto. Eso es lo que más Gonzalo falta. Bernam. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y Radio Duna. Fue Chaín, tenía la palabra. Sí, mire, no, sobre las medidas primero, creo que aquí no podemos empezar a improvisar. Ha habido un éxito relativo, pero esto es una ¿Ha habido, maratón. ha habido improvisación? En Yo creo que con el anuncio de esta nueva normalidad sí hubo improvisación. De hecho, tuvo que retroceder el propio gobierno en cada una de las medidas que había anunciado. Pero fue, perdón, la nueva normalidad no es del escuchamos, gobierno chileno. No, una precisión. te Solo escuchamos, para Hernán. ser Las riguroso, medidas es que... un pero perdón, concepto está bien. internacional. Pero muy adelantado. Las medidas anunciadas en ese marco. Fue. La apertura a los malls, etcétera. Mire, resulta que efectivamente aquí se crearon mesas. Y este anuncio se hizo sin consultar las mesas, sin que estuvieran de acuerdo en su momento ni la mesa técnica ni la mesa social. Se hizo primero el anuncio y después se fue a hablar con las mesas. Creo que eso efectivamente es improvisación. Y creo que hay que tomar las decisiones de manera muy programada, muy planificada, con una estrategia que tenga una base de apoyo técnico-social. Ahora, la muy mesa fuerte. técnica, si bien dijo que se había adelantado el gobierno y criticó, luego apoyó la medida de fondo, la medida sanitaria. ¿Qué es lo que importa? Pero gradualidad. lo hizo Por la gradualidad, sí. Perdón, pero creo que lo que tiene que ocurrir es que antes de hacerse un anuncio, este anuncio tiene que ser fruto efectivamente de la discusión en la mesa técnica y en la mesa social. Eso es lo que efectivamente corresponde. Lo segundo, creo que las medidas necesitan un tren de aterrizaje. Mira, se aprobó esta ley del FOGAPE, la garantía estatal, 24.000 millones de garantías para las empresas, pero hoy día está el problema de que esto pasa por los bancos. Hay que ver si efectivamente los bancos van a colocar estos fondos, van a colocar estos créditos, los van a colocar en las pymes, porque de lo contrario vamos a tener un muy buen anuncio, tasa cero, como lo pedimos, etcétera, pero sin tren de aterrizaje. ¿Qué pasa con todas las pymes que no están bancarizadas? ¿Cómo se amplía a otros intermediadores financieros que no son los bancos, que efectivamente también puedan llegar a esos emprendedores? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este ingreso familiar de emergencia, que tiene un muy bonito nombre? Pero yo lo quiero decir, con los recursos que está colocando el gobierno, simplemente no hay una respuesta contundente. Por lo tanto, todo nuestro ánimo es de colaborar, pero queremos ser escuchados, queremos participar, queremos que efectivamente la gente no solo escuche los anuncios, sino que siente que le llegan de manera rápida, expedita, con la menor burocracia, que no para acceder a un bono de 50 lucas tenga que estar un día entero haciendo una cola y arriesgando contagiarse. Creo que efectivamente ahí la participación con los actores sociales y políticos también de la oposición es muy importante si queremos de verdad tener una unidad que nos permita salir lo mejor parado de esta crisis que es compleja y que todos queremos que a Chile le vaya bien y que ojalá no solo a propósito del COVID, sino que lo que viene después seamos capaces de ir construyendo un país mejor entre todos. Sí, yo Conclusiones, yo Gonzalo. creo que en el fondo, mira, qué bueno que la discusión en Chile es sobre comunicacional, en tema tan grave como el COVID. Lo lamentable es que en muchos otros países esta discusión tiene que ver con la política sanitaria, porque tienen un desastre en la administración de la crisis. Aquí tenemos una administración ordenada de la crisis y en gran medida este éxito relativo, ¿no es cierto?, que estamos conociendo las cifras, ha sido y se ha ido produciendo porque los chilenos tomaron conciencia. Y toman conciencia que tenían que hacerle caso a la autoridad sanitaria. Y se han resguardado y se han autoprotegido. O sea, las decisiones individuales de millones de chilenos son las que tienen a este país en mucho mejor pie que otros respecto del COVID. Entonces, cuando uno dice, mira Europa, dice, claro, en Europa al revés. En Europa lo tomaron a la ligera. En Italia, yo todavía recuerdo, hubo un partido de la Champions. Sí. Un partido de la Champions. Valencia con un equipo italiano, en una ciudad italiana. El Atalanta. Y entonces uno dice, aquí cuando queremos mirar hacia afuera, está bien, hay que mirar y aprender de afuera. Pero no todo lo que pasa afuera es solución para nosotros. No, por eso esa es una Como ventaja, Chile, aprendemos hasta de los errores. Hasta los errores. Chile lo Esa ha es la hecho gracia, bien, hagamos. y lo ha hecho bien por las millones de decisiones de personas responsables, ¿no es cierto?, que han resguardado a su familia y que han tomado decisiones respecto de eso, han asumido los costos. Y a esas tenemos que apoyarlas y ayudarlas. Yo estoy de acuerdo en que los recursos, y a mí me gusta esta lógica de que se han traducido en transferencias directas a las familias, para que ellas puedan, ¿no es cierto?, asumir este momento crítico. Estoy casi seguro, porque lo hemos ido evaluando así,
lo hemos ido viendo así en los anuncios. Cuando se habló del COVID, dijo, no, insuficiente, muy poco. Salió el bono COVID, salió, se está empezando a pagar. El que viene después del bono COVID, este es mejor, está mejor diseñado, es más completo. Bueno, eso habla bien también del sistema político, que cada herramienta que vaya saliendo sea mejor que la anterior, vaya focalizado a aquellos que lo están pasando mal, aquellos que lo están pasando mal en la clase media, sobre todo porque hay mucha gente de clase media que nunca había recibido ningún bono, nunca. Y hoy día, la clase endeudada, digo yo, no la clase media, esa es la clase endeudada. Necesita apoyo y necesitamos que estos ingresos, y para eso tienen que actualizar su registro, porque han perdido sus ingresos, han cerrado sus comercios, han perdido su trabajo en algunos casos, necesitamos que ese apoyo llegue rápido. Y para eso necesitamos que, así como lo venía haciendo y nos recordó la presidenta del Senado, lo siga haciendo así y ojalá que en menos de una semana tengamos despachado el ingreso familiar de emergencia. Mira, lo que genera incertidumbre es este giro de la estrategia de manejo de la crisis. Eso ha generado mucha incertidumbre porque se plantea que se puede salir hoy día a trabajar a los malls, a todos los funcionarios públicos, presencial, los niños al colegio. Eso ha generado incertidumbre y al final un impacto negativo en todo el esfuerzo de autocuidado que han venido haciendo los chilenos. Porque si ahí me dicen que van a flexibilizar las medidas, yo me relajo. Si me dicen que me voy a tomar un café, bueno, entonces si me dicen que la autoridad me dice que me puedo ir a tomar un café, pero espérate, yo creo que las medidas de trabajar sí, pero están muy anticipadas. No nos olvidemos que Alemania empieza en diciembre, los países europeos empiezan en diciembre, enero con la crisis. Entonces ellos vienen de todo un proceso en que recién ahora están flexibilizando. Recién Angela Merkel nos muestra cómo la distancia en los colegios, más colegios envidiables, yo no me imagino en nuestros colegios municipales que se puedan mantener 2 metros de distancia, que se pueda el pupitre de los profesores a 5 metros. O sea, eso son realidades absolutamente distintas. Yo creo que eso hay que observarlo hoy día. Son anticipadas, ponen en riesgo. Vamos a tener que hacer cosas que creíamos que no íbamos a ser capaces de hacer. No, y yo lo último que quiero, Adriana Hernández. Déjame concluir. Lo último que yo quiero señalar es que he leído a Roberto Saller estos días y dice que se requiere una política fiscal mucho más agresiva para ir en ayuda de la familia, que tienen que cuidarse, resolver esa ecuación difícil para todos, cuidar su salud, su vida y además de aquello sobrevivir económicamente. Se requiere una inversión, un aumento del gasto público. Se dice que en la crisis subprime el gasto público fue 16% del PIB, hoy día se proyecta 12%. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo mucho mayor a que vaya... Y en la crisis bancaria fueron 34 puntos. Primero una precisión respecto de la incertidumbre, porque evidentemente que la palabra más fuerte, creo que la que mejor relata lo que está pasando hoy día, es incertidumbre. Hoy día ya se liberó la encuesta CADEM de mañana y viene un dato que es bien impresionante. El 89% señala que tiene malas o muy malas expectativas en materia de empleo. Eso es prácticamente 9 de cada 10 chilenos. Hay 300.000 desempleo. Entonces, los efectos que va a traer esto en términos sanitarios, pero en términos también económicos y sociales para las familias es brutal. Por lo tanto, todos los esfuerzos que estamos haciendo, y hay que decirlo, se ha avanzado con la Ley de Protección del Empleo, el ingreso mínimo garantizado, el bono, ahora el ingreso familiar, vamos a abordar el tema de los independientes, tiene un punto FUAT. Tenemos que encargarnos que efectivamente las empresas pequeñas, medianas, grandes tengan acceso al crédito, que la banca responda a lo que estamos exigiéndoles para estas circunstancias y que el crédito del Estado efectivamente sea ejecutable para poder cuidar empleos, porque lo que se viene es muy duro. Y por lo tanto, creo que tenemos que estar con responsabilidad, como lo está haciendo el ministro Briones, respecto del déficit fiscal. Habrá que recordar que ya vamos en 8 puntos de deuda y eso ya es mucho para nuestro país. Pero él ha dicho al mismo tiempo que no son las últimas medidas y que vamos a tener que seguir trabajando y todos, en la medida que vayamos avanzando frente a los desafíos que nos imponen para poder tomar más medidas. Yo creo que eso es lo que hace una autoridad responsable. Hernán, Fuad, Gonzalo, Adriana, les quiero agradecer por haber estado esta noche aquí en Estado Nacional. Muy buenas noches y nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. El primer caso en España fue 81.